Bendiciones, bendiciones para cada uno. Bueno, tengo para el mes de junio dos invitaciones maravillosas. Hemos determinado, mi esposa y yo, unirnos para tener en el mes de junio todos los 30 días un tiempo de intercesión y un tiempo de humillación. Ya expliqué claramente en un video anterior el por qué estaremos utilizando el método de la humillación. Hay un atentado, precisamente hoy uno de nuestros pastores, profeta, nos hablaba de una nueva Biblia que han sacado, donde se toman todas las escrituras que nosotros utilizamos para condenar todo tipo de abominación, todo tipo de sacrificio a los dioses que han resucitado en este tiempo, y acomodar su estilo de vida corrupta, torciendo las escrituras. Entonces se quieren deshacerse por completo de la puerta. Les recordaba que cuando los varones fueron a visitar a Lot, lo que hicieron los hombres impíos era querer derribar la puerta. Y aunque los ángeles los enceguecieron, desesperadamente seguían buscando la puerta. La puerta para nosotros es Cristo y su palabra. Entonces estamos viviendo en tiempos donde esa puerta, que es Cristo, su palabra, va a querer ser derribada para seguir cometiendo todo acto contra natura. Y la sobrenaturalidad de Dios, el poder angelical, fue lo que intervino para poder librar a Lot, su familia, de ese ataque. Lo mismo estoy declarando ahora: la sobrenaturalidad de Dios es la que nos va a proteger en este tiempo. Porque ellos comienzan, según el libro de Revelación, hablando y luego actuando. O sea, primero vociferan y luego actúan con violencia. Y estamos en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, donde pasarán de palabras a acciones violentas. Pero tenemos la palabra de Dios, esa puerta que no la puede derribar absolutamente ninguna agenda, aunque se lancen con persecución. Dios protege los valores que Él mismo ha implantado. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, ¿quién lo puede derribar a Él? Al contrario, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, atentos a esto. Entonces, todo el mes de junio, 30 días, todos los que se unan por el número de WhatsApp que he estado poniendo ahí, ya tenemos más de 400, vamos para 500 hermanos, hermanas, que forman parte del cuerpo de Cristo, que están atentos para recibir un devocional escrito diariamente. Estaremos también teniendo días de ayuno, días de vigilia, cadenas de 24 horas de oración, matutinos, presentaciones en vivo, citas por Zoom para estar enseñando. Entonces el mes de junio es un mes supremamente importante, porque creemos que así como a Job se le devolvió el doble a través de unas acciones muy importantes, que fue el arrepentirse, el humillarse, el orar por sus enemigos, levantar altar a Dios, se le devolvió el doble de lo que el enemigo le había quitado.
Entonces creemos que los 6 meses restantes vamos a ver unos rompimientos a nivel personal, familiar, empresarial y ministerial, como no lo hemos registrado en la historia de nuestras vidas. Prepárate, iglesia, porque vienen tiempos de refrigerio. Entonces comparte este video, en vivo, para que otros puedan disfrutar de un tiempo con la palabra. Estaba con la idea de presentarles hoy el por qué el mes de junio ha sido escogido como el mes del orgullo impío. Y voy a compartir eso la próxima semana, ya que trae mucha información. El por qué junio, por qué ese mes se ha escogido para las marchas, para las demostraciones, para los gritos, para la propagación de la agenda impía. ¿Por qué el abanderamiento? ¿Por qué esa bandera de 6 colores? Todo eso lo estaré hablando Dios mediante la próxima semana. Oren por mí y cúbranme en oración, porque nos estamos metiendo directamente contra una potestad y requiere y demanda de mucha oración, de mucha intervención del pueblo de Dios para poder traer estas enseñanzas tan importantes. Entonces, amados, los invito. Junio también estaremos Dios mediante en Cali, 4 de junio, respondiéndole al clamor de un indigente que un joven filmó y subió por Instagram. Es un joven cantautor y estaremos uniéndonos para llevarle una respuesta, un bálsamo de Galaad a todos esos indigentes que habrán de reunirse allí. Varias fundaciones estarán apoyando, pero esperamos que el remanente también se movilice y se ubiquen ahí estratégicamente para interceder mientras estamos predicando. Vamos a tener en medio de alabanzas, de cánticos, un tipo concierto, 4 predicaciones para llegar a esos corazones en diferentes etapas de esa actividad maravillosa. Junio 4 a las 4 de la tarde nos estaremos reuniendo ahí en el Siloé, al lado de los bomberos, para predicar la poderosa palabra de Dios. Veremos muchos corazones tomando la dirección correcta para salir del mundo de las drogas, para salir del mundo de el abandono y reconocer que tienen un Padre que los ama. Entonces, usted no puede ir a Cali, bueno, su oración sí es bienvenida. Su oración la recibimos con mucho gusto en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a hablar un momentito ahora acerca de los 3 tiempos. ¿Por qué razón me interesa mucho hablar de los 3 tiempos y hablar también de los 3 juicios? Porque si una persona que va a estar acompañándome a orar en el mes de junio no entiende los 3 tiempos, el sistema religioso va a querer venir a manipularte y cruzar las líneas y llevarte a un estado básicamente de sentirte todo el tiempo culpable, que no alcanzas, que no logras, que no llegas. Y todo es por no tener una base bíblica sana para poderte ubicar en uno de los 3 tiempos. Quiero comenzar diciéndote lo primero que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando Jesús estaba a punto de entregar su espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él utilizó una palabra en griego, tetelestai,
que significa consumado es, o también significa terminado es. Esa expresión tetelestai debemos apoderarnos de ella, porque es el Cristo sangrante, el que ofrece su vida, el que la pronuncia. Ahora, la palabra tetelestai tiene tres significados, o más bien tres aplicaciones. La primera es una aplicación comercial. La segunda es una aplicación judicial. Y la tercera, una aplicación militar. O sea que eso llena y cubre más, porque nos hemos quedado solo en la aplicación comercial. Pero tiene también una implicación judicial y militar. Al punto que podemos decir que si usted acepta el consumado es, que está garantizado por la sangre de Jesús, comercialmente hablando, usted no tiene deuda. Una transacción allí donde el que estaba endeudado puede recibir una declaración firme y un sello, una marca que dice tetelestai, ya no tienes deudas. La primera deuda que teníamos naturalmente era con Dios. En términos judiciales, te presentas acusado, te presentas para recibir una sentencia y resulta que ya alguien pagó la condena. Entonces el juez pone un sello en el documento diciendo ya contra ti no hay ningún argumento legal, tetelestai. Es decir, eres libre judicialmente hablando. Y militarmente, cuando un ejército tenía la victoria sobre otro y llegaba el derrotado y firmaba el documento de paz, inmediatamente se ponía allí un sello que decía tetelestai, quiere decir que estás vencido, estás derrotado, y por lo tanto llegó un tiempo de paz. Cuando Jesús dijo consumado, Él estaba diciendo al diablo, estás derrotado. Yo te gané, yo te vencí, y por lo tanto puedo declararle a mi pueblo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces el pueblo de Dios no tiene ni deuda comercial, ni deuda judicial, ni tampoco en conflicto militar. Por eso yo no lucho para una victoria, lucho desde una victoria tetelestai. Por la sangre de Cristo me da esa garantía. Lo otro que quiero mencionarles rápidamente es que cuando uno no entiende los tiempos de la salvación, entonces te van a mantener varado, ahorillado en el camino, en Hebreos capítulo 6, que ya aquí el apóstol nos está advirtiendo que conozcamos y tengamos revelación del pasado, de lo que vivimos en el presente y de lo que viviremos en el futuro. Pero hay quienes los tienen atrapados en el pasado porque no han entendido que la salvación se divide en tres tiempos: pasado, presente y futuro. En la salvación pasada, ya debemos entender que es pasado, porque si no, dice el apóstol aquí, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. O sea, no te quedes solo en lo que ocurrió en el pasado, porque entonces tienes que estarte nuevamente arrepintiendo, nuevamente lidiando con el pecado, basado quizá también en una falsa doctrina que se conoce como el pecado original, cuando realmente la Biblia nos habla del origen del pecado. ¿Por qué razón les estoy diciendo esto? Porque invalidaríamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y es ofrecernos lo que es ser un hijo perfecto, porque Adán era un hijo perfecto. Él no conocía del pecado original, porque el pecado no se originó en Adán, se originó en el cielo. Por eso necesitamos entender el origen del pecado. Así es que originalmente Adán era un hijo perfecto, no tenía pecado. Y si es cierto que el pecado se introdujo a través de él, no es él el origen del pecado. El origen del pecado es Satanás, a quien Jesús venció también en la cruz del Calvario. Por eso la cruz apunta para arriba, porque allá comenzó el problema. Apunta hacia el pasado, hacia Adán. Apunta hacia abajo para poder vencer todo lo que tiene que ver con el mundo de las tinieblas, y apunta hacia el futuro para alcanzarnos a nosotros. Entonces, no hablemos del pecado original, sino del origen del pecado. Porque la obra de Cristo es tomar al hombre y hacerlo perfecto como Él lo fue. Así como Él fue en el mundo, así también nosotros, libres del pecado. Pero algunos nos quieren mantener en el pasado, cuando ya Jesús lo resolvió. Ahora estamos en el presente y tenemos un glorioso futuro. Espero estarme explicando, amados. Entonces, en el pasado fuimos salvos de la pena del pecado, es decir, que para nosotros ya no hay infierno. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado en nuestra vida diaria para parecernos a su amado Hijo. Y en el futuro seremos totalmente libres de la presencia del pecado cuando el Señor glorifique nuestros cuerpos a la semejanza del cuerpo suyo. Entonces, hay que tomar las citas bíblicas por su valor. Por ejemplo, si es del pasado, está 1 Corintios 1:21, Efesios 2 del 8 al 9, Tito 3 del 5 al 6. Si es del presente, entonces tienes que aplicar Filipenses 2 del 12 al 13, 1 de Timoteo 4:16, Santiago 1:21 y Santiago 5:20. Y si es del futuro, tienes que aplicar Romanos capítulo 5 del 9 al 10, Romanos 13:11, 1 de Corintios 3:15, 1 de Tesalonicenses 5 del 8 al 9. ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo estos tres tiempos? Bueno, con tres palabras, no los quiero perder, es una cosa sencilla. Tres palabras utilizó el apóstol Pablo. La palabra justificación, donde aparece el tetelestai, consumado es, comercial, judicial y militarmente libres, se sella. Entonces fuimos justificados, porque no hay deuda que se nos pueda venir a cobrar, porque eso sería volver a los rudimentos. Ya fuimos justificados. Ya no tengo deuda con Dios, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Judicialmente ya no hay nada contra nosotros porque todos los argumentos que habían contra nosotros fueron clavados en la cruz. Y el diablo no tiene reclamo sobre nosotros porque ya Él no es nuestro Dios. No estamos viviendo en el reino de las tinieblas, sino en el reino de su amado Hijo. Ay, estoy sintiendo la presencia. Justificados, pues, para con Dios. Eso es en el pasado. Entonces tú tienes que vivir en la victoria de un justificado. No dejes que cada domingo vuelvan otra vez y te imputen de pecado. Y otra vez te enloden allá para hacerte pasar lloriquiento al altar. No, Señor, estamos viviendo ahora en otra etapa y es la palabra santificación. Es decir, yo voy al templo mañana para que ese pastor por la palabra me haga más parecido a Cristo. Para que ese apóstol cuando me predique me haga más parecido a Él. Porque la santificación es para parecernos a Él y manifestarnos como Él y vivir como Él vivió en una victoria ya garantizada. Entonces el tiempo presente es una salvación de santificación. Por eso el discipulado no termina, porque cada día nos debemos parecer a Él y manifestarlo más a Él. Oye, pero uno que todavía está pensando en ser justificado y no acepta que ya lo fue, ¿qué manifestación puede tener? Es un penitente diario, cuando debemos ser un Cristo diario. Manifestar a Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo. Eso es lo que el diablo le tiene miedo a un santificado, no a un santurrón, a un santo. Porque una cosa es un santurrón que no puede echar ni un demonio. Un santurrón que cree que por la forma como viste entonces ya es santo. Hombre, si la santidad se comprara en una tienda, entonces los monjes budistas que son unos pedantes ahí fueran salvos. Entonces el cura de la sotana negra también manifestaría a Cristo. ¿Ah? No, Señor, esto no es un uniforme. Esto es un asunto interno. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es el que santifica. Él es el que nos da de sí, de sus características. Nuestro Dios es santo, por lo tanto nosotros somos santos y disfrutamos. Por eso es que dice, el que es santo, santifíquese todavía, porque la santificación es un proceso diario, continuo. Entonces yo no voy a dejar que nadie me devuelva. Cuando yo voy, el apóstol aquí mismo lo dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. ¿Qué es lo que quiere decir él aquí? Si Dios lo permite, hombre, que tenemos que ir más adelante a la perfección, a parecernos más a Cristo, no para atrás. Y luego está otra palabra que el apóstol utiliza, y es la palabra glorificación, que eso está hablando de la salvación futura, cuando venga la transformación de nuestros cuerpos. Entonces, amados, eso de la justificación ocurrió en un punto, y ese punto fue en el pasado. La santificación es un proceso continuo en el presente, y la glorificación vendrá cuando los hermanos en Cristo resuciten o tu cuerpo sea transformado a la semejanza del cuerpo suyo. Tito, ahí el apóstol en la epístola a Tito, nos presenta los tres tiempos. Y esto es algo que usted debe entender, y hay una cantidad de escrituras
Voy a procurar compartirles 2, 3 o 4 para que ustedes lo vean tan hermoso que es esto. Mire lo que dice Tito capítulo 2 versículos 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la gracia se manifestó en el pasado. Ahora se nos manifiesta la santificación para que podamos vivir sobria, justa y piadosamente en el presente. Y en el futuro estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí están los 3 tiempos. Déjenme ver si les consigo aquí otras escrituras para que ustedes vean los 3 tiempos. Algo aquí que tengo marcadito para ustedes. Ténganme paciencia. Mire, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, pasado, tenemos paz para con Dios, presente, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, o sea, tanto en el pasado y continúa en el presente, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, la glorificación futura. Romanos 5 del 1 y 2 habla de los 3 tiempos. Justificados en el pasado, la paz que debemos tener y la gloria que nos espera. A ver si les regalo otro por aquí. Primera de Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, pasado, para servir al Dios vivo y verdadero, presente, y esperar de los cielos a su Hijo en el futuro, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, es decir, algo garantizado. Primera de Tesalonicenses 1, 8 y 10. Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, o sea, ahora los que fueron justificados en el pasado, permaneced en él, o sea, en la santificación presente, para que cuando se manifieste, o sea, la glorificación futura, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Sí ven ustedes? Entonces usted no entiende que ya fue justificado y que ahorita está santificado, entonces cuando él venga va a salir corriendo avergonzado, dice aquí Juan. No, yo no tengo que salir corriendo. Yo lo estoy esperando. ¿Por qué? Porque ya fui justificado y estoy siendo cada día más parecido a él. Y él conoce a los que son suyos. Aquí viene, primera de Juan 3 del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿A través de qué somos llamados hijos de Dios? A través de la pasada regeneración y justificación. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo?
a través de la regeneración y la justificación. Y aún no se ha revelado lo que hemos de ser, es decir, la futura glorificación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuándo? En el futuro, en la futura glorificación. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, es decir, en el presente, la santificación presente, así como Él es puro. Entonces, ¿por qué estoy enseñando todo esto? Porque si usted ya fue justificado y no tiene deudas, y está pareciéndose cada día más a Jesús, manifiesta ese Jesús. La santificación no es vestir ni lucir una tela, sino lucir una identidad. Aleluya. Lucir una identidad, eso es lo que es la verdadera santidad. ¿Usted cree que si yo me pongo una corbata, un demonio va a salir porque tengo una corbata puesta? ¿O porque soy hijo de Dios? ¿Porque me parezco cada día más a Él? Porque verá el reflejo de Cristo en mí. Porque estoy vestido de Cristo. Eso es lo que lo saca. No una falda. No una corbata, Cristo en nosotros. Que nos han vendido una cantidad de majaderías que es injustificable. Mire, les leo otra, Efesios 2 del 5 al 10 y ya me voy yendo. Mire lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, o sea, la pasada regeneración y justificación. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo presente. Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, o sea, la justificación pasada. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechos, hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo? En la pasada regeneración y justificación, para buenas obras, o sea, para el presente, para que te manifiestes, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, en la santificación presente. La santificación presente es para que usted camine, querido, en unas obras que ya estaban preparadas. Para que usted viviera en una manifestación de gloria que ya estaba preparada de antemano y que estaba esperando a un justificado, a un santificado, para que viva en ellas. ¿Y qué obras serán esas? ¿Te has preguntado? ¿Qué obras son las que Él tenía ya preparadas para manifestarlas en este tiempo? Pues las obras de Cristo, lo que Cristo hizo. Por eso Jesús le dice a los suyos: mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis. ¿Por qué? Porque esas obras estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo. Solo que estaban esperando un justificado en el pasado y un santificado en el presente. Mire, no, y hay muchas escrituras más, pero el tiempo no me deja. Léase, por ejemplo, Filipenses 3 del 7 al 11 y usted mismo haga ahí las tres separaciones. Ahora, les dije hace un momento, para terminar, que hay tres juicios. Y si usted no entiende y mezcla todo eso y lo hace una melcocha ahí, el enemigo te va a tener con una mentalidad de atraso y no vas a poder vivir una vida de victoria.
Yo sé que este tema no le interesa a todos, pero sí le interesa al remanente. Entonces, el primer juicio que hubo fue cuando éramos pecadores. Tetelestai, fuimos ya juzgados. El pecado ya fue juzgado en Cristo. Atrapó el pecado y nos declaró inocentes. Tienes que aceptar ese juicio, porque ese juicio es lo que en el pasado completamente venció lo que te separaba de Dios. Ese juicio ocurrió en la cruz del Calvario. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tienes que aceptar ese juicio que se ejecutó en el pasado. Ahora, hay un juicio presente para los hijos. Y eso lo escribe el escritor a los Hebreos. Y es cuando somos instruidos, corregidos o podados. Es decir, que cuando hay algo que no te permite parecerte a Cristo, entonces viene un juicio para que seas tomado como hijo y no como bastardo. Porque Dios al que toma por hijo, lo corrige. Y muchas de esas correcciones son dolorosas y las llamamos pruebas. Es un juicio de Dios, pero no para destrucción, sino para santificación. Y a veces viene con situaciones dolorosas. Todo dolor que un hijo de Dios tiene un principio de santificación. Cada día, o sea, cuando tú pasas por esa temporada de ser podado, de que el Señor viene y te da unas buenas, porque es el Padre bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo, Dios, de esta prueba? Que te parezcas más a mí, hijo. ¿Ah? Por ejemplo, un padre que le molesta, que no es mentiroso y le molesta la mentira y oye una mentirota en un hijo y viene y lo corrige. Cuando le está corrigiendo no es para destruir el muchacho, sino para decirle, tienes que parecerte a mí, que yo no soy mentiroso, por lo tanto yo no quiero un hijo mentiroso. ¿Ves? La corrección es para que se parezca el hijo más al padre que lo está corrigiendo, porque si un padre quiere corregir a un hijo de cosas que el hijo sabe que el padre hace, va a decir, este es un hipócrita y se va a rebelar más. Pero si el padre es un hombre íntegro, un hombre que vuela derecho y corrige a su hijo de algo que él no hace, el hijo va a entender que la corrección, el ser podado, es para que se parezca más a su papá. Y si se parece más al padre, manifestará lo que el padre es. Entonces hay un juicio presente para los hijos de Dios, pero no es para destrucción. Es un proceso de limpieza, de purificación, para que des más fruto y tu fruto permanezca. Entonces no todas las pruebas vienen del diablo. Hay cosas que el Padre permite y Él mismo hace y ejecuta. Porque si tú haces cualquier cosa y el Padre no te corrige, entonces no eres un hijo, eres un bastardo. Y la maldición del bastardo hay que reprenderla porque es gravísima en la Biblia. Tercer juicio va a ser cuando pasemos a estar con el Señor. Y será un juicio que se dará por servicio. O sea, todas las obras que tú y yo hayamos hecho van a ser juzgadas, van a ser pasadas por fuego para ver en qué estaba fundamentado tu servicio. Si era heno u hojarasca, el fuego sencillamente lo va a deshacer, aunque tú mismo vas a ser salvo. No va a ser un juicio para salvación, va a ser un juicio por las obras que tú haces ahora, por tu servicio. ¿Para quién lo haces? ¿Para ser visto por los hombres o por Dios?
Entonces eso va a ocurrir en la eternidad. Ya no habrá ahí un juicio por pecado, nada de eso, sino sencillamente, ni tampoco por errores que usted haya cometido como hijo, eso se corrigen aquí, ahora, sino por tu servicio. Es ahí donde se vendrán los galardones, es ahí donde se vendrán los premios, porque no hay nada que se haga por el Señor que no reciba premio. Y hay algunos adelantos que recibimos ahora, pero hay otros que recibiremos allá. Entonces, amados, ese juicio es para el futuro. Cuando ya seamos glorificados, ya no hay reversa de la glorificación, pero sí habrá un juicio y algunos van a llorar, dice la Biblia, porque no sirvieron como debieron haber servido, quejándose. Por ejemplo, si usted abre su casa y dice, voy a hospedar un siervo de Dios, y usted, cuando el siervo de Dios se va, usted critica todo lo que usted haya hecho, cualquier manzana que se haya comido, vaso de leche, cafecito, y usted critica, vas a perder tu recompensa. No es que se comió 2 manzanas, mejor, me viene más bendición. Porque si un vaso de agua que uno le da a un siervo de Dios no se queda sin recompensa, ahora cuánto más un platito de comida. Entonces hay un libro de memorias que Dios tiene donde está apuntando todo lo que tú y yo hagamos en razón de servicio. Llega el hombre de Dios y le carga la maleta. Eso es servicio. ¿Sabe usted que algunos creen que el servicio a Dios es sencillamente decir yo estoy alabando, gritando, brincando? No, el servicio a Dios siempre se hace con otra persona. Servir a Dios siempre aplicará a la vida de alguien que está al lado tuyo. Apréndete esa de una vez. El servicio a Dios no es que yo levanté las manos, que me puse en un día de ayuno. No, siempre será lo que tú hagas en favor de otro. Así es como se le sirve a Dios. Entonces, todo eso será galardonado, será premiado. Y eso se le conoce como el juicio de Cristo. El bema de Cristo, donde las obras serán juzgadas. Bueno, termino acá. Me interesa que te ubiques bien, porque tu victoria depende de que estés bien ubicado. El que tú quieras orar durante el mes de junio depende de que estés bien centradito. Porque ¿qué va a orar uno que no sabe ni entiende que ha sido justificado? Que todavía cree que tiene deudas. Eso no le da gana de orar, menos ayunar. Pero si tú sabes que en estos 30 días vamos a salir más parecidos a Cristo, manifestando a Cristo, resplandeciéndote el rostro, lleno de su gloria, hombre, vamos a querer orar, vamos a querer meternos en su presencia. Y nos preparamos para un tiempo de glorificación. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico, te exalto por todo esto que traes a tu pueblo, para que crezcamos en tu gracia. Permite un pueblo que esté sentado en lugares celestiales con Cristo, manifestando desde arriba todo lo que tú tienes dispuesto para este tiempo. Esas obras que tú habías preparado de antemano para que nosotros las podamos manifestar ahora. Gracias por tu remanente, gracias por los que están atentos, gracias, Padre, por los que oyen y ponen por obra tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿quién está por ahí? Mi amado Dorgel Moreno, creo que este varón es de Cartagena. Cristina Matilde, te bendigo donde quiera que estés. Mi amada María Inés Pedroso. Brenda Aguilera está en fuego. Johanna Ramos, te bendigo, pastora. Qué bendición. Daniel, pastor Daniel Aguilera,
estado de Washington. Wilber, bendiciones. Aleja Villamil, Matilde Martínez, Félix Rojas. ¿Quién más sobrevivió a toda esta enseñanza? Gerardo López, este varón creo que está en Córdoba, Argentina. Te saludo en el nombre de Jesús, ya haciendo planes para ir a la Argentina en el mes de septiembre. Voy a estar en Paraguay, de ahí voy a pasar a la Argentina, si Dios lo permite. Félix, ¿quién más? Natalie, te bendigo, amada pastora. Qué bendición. Félix. Edwin Montoya. Si tú recibiste algo, Orbey Díaz en Montería. Voy a estar en Montería, si el Señor lo permite, en junio. Un hermoso ministerio que tenemos abiertas las puertas. Mi amada pastora Ligia Cortés está alabando a Dios. Mi amado hijo Jonathan Colorado. Aleluya. Ronnie, te bendigo. Mi amado Francisco. Aleluya. Aleja. Patricia Mora. Oye, todo este pueblo de Dios tan hermoso. Mi amado profeta Rodolfo Galindo, te bendigo. Nos vemos en septiembre por acá en Los Ángeles, campamento familiar. Mi amado Felipe Herrera, emocionado el hombre, Dios le contestó. Mi amado Raúl de León, en Monterrey, México. Esa visita hay que consolidarla, amado. Aleluya. Carolina Toro Jiménez. Ese es el hermoso pueblo de Dios. Palabras de aliento también está por ahí unido. Nancy Rivas, bueno, amados, es un pueblo. Carlos Castillo, y a los que no se me unen por acá, pues Dios los perdone. Jairlen, te bendigo, de Centro Redención, unidos a la intercesión, gracias, te bendigo. Ese es un tiempo de gloria. Muy bien, un abrazo para todos, se les ama. Bendiciones y adelante y hacia arriba, en el nombre de Jesús es la consigna.